Muy buenas clases, vamos con nuestro último problema que hago mediante vídeo del tema de la máquina de corriente continua como generador. Se corresponde con el ejercicio 7 de las transparencias. Tenemos una máquina de corriente continua conectada, compuesta, acumulativa, ¿vale? Para los tres primeros apartados y que vamos a conectar de forma diferencial en el último del apartado. Aquí tenemos sus características que coinciden con las que hemos visto antes y su curva de la FEN con respecto a la IF para 1800 revoluciones por minuto. Ya he hecho un poco de trampa y he dibujado la recta del primer apartado, pero bueno, creo que es mejor porque así vais a poder ver luego mejor los siguientes apartados. Primer apartado, nos pide la tensión terminal en vacío. Pues bien, sabemos que la tensión terminal es igual a RF por IF. Y sabemos, pues, igual que pasaba en la máquina en derivación, que nuestra tensión en vacío se va a dar en aquel punto donde corte la recta de VT con la recta de nuestra FEN. Para ello tendríamos que conocer, para dibujar esa recta, lo que yo he hecho es conocer RF, suma de RAJ, parte variable, ¿vale? De la resistencia del inductor en paralelo, y parte fija, 75 ohmios. Y ahora simplemente yo multiplicando por distintos valores de IF y obteniendo mi recta verde, cortan 450 voltios aproximadamente y 6 amperios. Con lo cual ya tengo mi VT en vacío, que serían 450 voltios, ¿vale? Tened en cuenta que en realidad estamos asumiendo que la FEN y la VT son iguales. En realidad eso no sería así porque hay una caída de tensión aquí, ¿verdad? Está pasando poca corriente en vacío, solo IF, pero es verdad que los valores de esta resistencia están bajos, que está cayendo ¿cuánto? 0,6 ohmios por 6 voltios, pues 0,06 ohmios por 6 amperios, perdón, que estarían pasando, pues son 0,36 voltios, con lo cual, pues, como podéis ver, no hay ningún problema en asumir esto en el primer apartado. Nos vamos con el apartado B, donde ahora nos piden la tensión a plena carga, la tensión terminal a plena carga, ¿vale? Voy a seguir con mi manía de ponerle un visto bueno, aquí, cuando vamos haciéndolo, y nos vamos al apartado B. Está funcionando como acumulativo, hemos dicho, con lo cual el flujo que se produzca en nuestra bobina en serie se le va a sumar al flujo que tengamos en nuestra bobina en paralelo. Con lo cual nosotros en realidad no vamos a tener IF en esta parte, en nuestra gráfica entraremos con una F efectiva que será igual a IF, ¿vale? Nuestra corriente que circula aquí, más una I equivalente, que en este caso, como no tenemos reacción de inducido, será igual únicamente a NS por IA dividido por el número de espiras que tenemos en paralelo. ¿Qué necesitamos conocer, ¿vale? De esta I equivalente. Bien, pues necesitamos determinar IA. Como nos dice el enunciado que está a plena carga, ¿vale? En realidad podemos asumir, sin cometer mucho error, que IL y IA son prácticamente iguales a 400 amperios, ¿vale? Conozco NS, conozco NF, conozco mi I equivalente, que será igual a 3, que es el número de espiras que tiene mi bobina en serie. Os recuerdo de la parte de teoría que la bobina en serie, como la corriente que pasa es muy grande, pues no hace falta que tenga tantas espiras, ¿vale? Y mi espira en paralelo, como la corriente que pasa es más baja, pues tiene mayor número de espiras. Por 400, esto nos da una I equivalente de 1,2. ¿Vale? Os recuerdo que en este caso, en el de la máquina compuesta, vamos a tener que, en lugar de, vamos a tener un triángulo donde voy a tener que encajar entre estas dos curvas, ¿vale? Acabo de determinar su eje horizontal, ¿vale? Que será 1,2 amperios.
Y ahora necesito determinar su parte vertical, que va a venir determinada por la caída de tensión que tenga en esta resistencia de aquí. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Y mi caída de tensión en RA y RS pues será igual a RA más RS por la corriente que circula por ahí. Que ya hemos dicho que hemos supuesto que son 400 amperios y que coincide con la de carga. Con lo cual, esa caída de tensión será igual a 0,6 ohmios, 0,06 ohmios, ¿vale? Voy a borrar que lo veáis más claro. La suma de esta y esta que están en serie por mi 400 amperios y eso me da un total de 24 ohmios. ¿Vale? Acabo de determinar mi parte vertical del triángulo, que serán 24 voltios. ¿Vale? Que vienen determinados por esta que hay dentro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar un punto donde, trazando 1,2 amperios hacia acá y subiendo 24 voltios por ahí, me coincidan, en esta dirección, me coincidan mi curva de tensión terminal con mi curva de la FEM, ¿vale? ¿Y esto cuándo ocurre? Pues me ocurre para una VT de 440 amperios, ¿vale? Y ahora subo mi 24 voltios, 1,2 amperios, ¿vale? Esto aquí, ¿vale? Simplemente he proyectado este triángulo aquí, lo he ido moviendo hasta aquel punto donde han coincidido, ¿vale? Y eso corresponde a una VT a plena carga de... Uy, qué feo me ha quedado esto. Voy a ponerlo con buena letra. Que igual a 440 voltios, por lo cual una FEM será de 464. Y ya puedo calcular mi coeficiente de regulación de tensión para estas condiciones. ¿Que cómo será? Pues, me permitís, voy a borrar aquí. Teníamos que nuestro coeficiente era en tanto por ciento tensión terminal en vacío menos tensión terminal en plena carga dividido tensión terminal en plena carga y por 100 para expresarlo en porcentaje, y por lo tanto teníamos 450 menos 440 dividido entre 440 y por 100, y esto nos da un coeficiente de regulación de 2,2%. ¿Vale? Veis que con respecto a la máquina en derivación, el coeficiente de regulación de tensión ha disminuido, es decir, la tensión cae menos al aumento de la carga. Esto ya lo esperábamos cuando, a raíz de lo que vimos en los resultados de teoría, que tenemos una rama en serie, un circuito en serie, que nos ayuda también a producir flujo magnético y que haya menos debilitamiento del campo. Nos vamos con el apartado C. Bien, ahora vamos a tener además el efecto de la reacción de inducido, con lo cual vamos a proceder de la misma manera que hacíamos para el segundo apartado, solo que en este caso, ¿vale? Nuestra I equivalente, pues va a aparecer también la reacción de inducido, ¿vale? ¿Qué tendremos? Pues nosotros tendremos una IF efectiva formada por una IF, que ya la determinaremos aquí en la gráfica, más una parte de I equivalente, que en este caso viene determinada por ¿qué? Pues nuestra NS, NF, por nuestra IA, ¿verdad? Menos la fuerza magnetomotriz de la reacción de inducido dividido entre el número de espiras de nuestra rama en paralelo. Esto nos da una I equivalente de ¿cuánto? De
0,7 amperios, ¿vale? De nuevo, estoy trazando mi triángulo, ¿vale? Que voy a hacer que coincida con estas dos rectas. Tengo mi 0,7 amperios y conozco, pues, que la caída de tensión aquí va a ser la misma que antes, pues la corriente que circula por la máquina es la misma. Con lo cual, voy a tener mi 24 voltios. ¿Y ahora qué hago con este triángulo? Pues me tengo que venir aquí, ¿vale? Y tengo que determinar aquel punto donde se cruzan estas dos rectas al meterle este triangulito. Y me desplazo aquí 0,7 amperios y subo 24 hasta aquel instante donde coincidan, ¿vale? 0,7 y subo 24. Perdón. Este 0,7 tiene que venir más para abajo para que coincidan los 24. Aproximadamente. ¿Vale? Es aproximado. Habría bajado mi FEN y mi tensión terminal también. Me he desplazado 0,7 para acá, he subido 24 voltios y allí donde corte, pues sería mi valor. ¿Qué he obtenido, vale? Bien hecho sobre gráfica de papel milimetrado. Pues bien, mi tensión a plena carga con reacción de inducido ahora es 425 voltios. Mi FEN inducida son 400 más 24, ¿no? 59 voltios. Y ya puedo determinar mi coeficiente de regulación de tensión. Que ¿cómo me va a tener que salir? Me va a salir más pequeño, ¿vale? Más grande, perdón. Sí. Mi tensión va a caer más ahora cuando estoy a plena carga, porque la reacción de inducido me está debilitando la IF efectiva que yo tengo, ¿vale? Antes la tenía aquí, la IF efectiva, con lo cual mi tensión subía, ahora me he pasado aquí, debido a que la reacción de inducido me ha bajado la IF efectiva. En vacío, menos mi VT plena carga, dividido VT plena carga, por 100, y esto nos sale para los valores obtenidos de un 5,8%. Veis que mi tensión ahora ha caído más, mi coeficiente de regulación de tensión ha aumentado, ya que tengo reacción de inducido que me disminuye mi IF efectiva. ¿Listo? ¿Vale? Esta parte aquí gráfica, cuando la hagáis vosotros en casa con el papel de la gráfica, pues es mucho más ilustrativo que en este caso, ¿vale? Que voy a poner que 0,7 es lo que nos hemos desplazado amperios, que aquí que a mano alzada y en pizarra pues un poco más complicado para mí dibujarlo, ¿vale? Y nos vamos al último apartado, al apartado D, donde ahora nuestra máquina, nuestro generador va a ser compuesto y voy a utilizar aquí el dedito para borrar, diferencial. Es decir, que nuestra I equivalente, ahora la corriente que circula por este circuito inductor, lo que va a hacer es disminuir el flujo efectivo que yo tenga. Sí, nuestra IF efectiva será igual a IF más la I equivalente. Pero en nuestra I equivalente va a aparecer un término negativo de esta bobina porque el flujo que genera hace que disminuya el flujo de paralelo porque hemos cambiado los terminales homólogos. Suponemos IA igual a IL, por la misma hipótesis que hemos tomado los enunciados anteriores. Y de aquí yo puedo calcular mi I equivalente. De nuevo, 3 entre 1000 por 200 y me da 0,6 amperios. ¿Vale? Y mi triángulo va a ser de menos, perdón, aquí falta un menos 0,6. Con lo cual, en este caso, yo voy a trazar el triángulo en esta dirección, hacia acá, ¿vale? De nuestra línea a la izquierda, de nuestra línea verde de VT, porque nos ha salido negativo.
¿Qué me falta por determinar? La caída de tensión que tengo aquí, ¿vale? Voy a pintar naranja, la base de nuestro triángulo que voy a hacer encajar, que va a medir 0,6 amperios y que ahora va en aquella dirección. La caída de tensión que tengo en RA más RS, pues será igual a 0,06 por mi corriente que circula ahí, que es 200 amperios. Eso me da 12 voltios. Mi triángulo ahora va en aquella dirección, ¿vale? Yo me tendré que venir aquí y tendré que buscar un punto donde trazando 0,6 amperios para acá y subiendo 12 voltios, ¿vale? Me coincidan las dos rectas. Voy a deciros el valor exacto que he obtenido. Un segundo. ¿Vale? Y me sale VT 390 y EA, puesto que sumarle 12, será 402 voltios. ¿Vale? Y lo que he hecho es trazar una recta de 0,6 amperios hacia acá, buscando en qué punto me coincide que tenga 0,6 amperios y suba para acá 12 voltios, ¿vale? De nuevo lo mismo que os decía antes, aquí la parte gráfica no se ve muy bien, pero creo que conceptualmente pues queda claro, ¿vale? Que tengo que buscar un punto donde trace 0,6 amperios hacia la izquierda y suba 12 voltios y estas dos líneas pues coincidan, ¿vale? Con esto termino el último de los apartados y concluyo los vídeos destinados a ejercicios de la máquina de corriente continua trabajando como generador. Espero que os haya servido y que con vuestro trabajo pues seáis capaces de conseguir adquirir todos los conocimientos en estas circunstancias que estamos viviendo estos días. Para cualquier duda, después de este ratito filosófico que me he tomado, ya sabéis que podéis contactar conmigo y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.